Buen día chicos, el día de hoy tendremos nuestra última sesión correspondiente a esta clase de Derecho Procesal Civil. Em, Nada más recapitulando un poco, la primera sesión vimos todo lo correspondiente a los conceptos básicos que rigen al derecho civil, bueno, que es por así decirlo como lo que marca la teoría general del proceso, em, quiénes son las partes dentro del proceso, cuáles son las características de la acción, de la jurisdicción y también de lo que implica el que fuera un proceso. En la segunda parte de de estas clases, pues vimos todo lo correspondiente a lo que es la primera, pues la parte postulatoria dentro del del derecho procesal civil, que corresponde directamente a, por así decirlo, em, cómo se va desarrollando una demanda, qué requisitos esenciales debe de tener, em, cómo se debe de contestar una demanda y pues también qué es lo que implica el emplazamiento, ¿no? Esto lo vimos la sesión pasada. Sí es muy importante que de verdad poco a poco vayan asimilando estos conceptos. De pronto en la práctica a los abogados postulantes se les olvida o se nos olvida un poco justo los conceptos básicos del derecho procesal, de la teoría general del proceso, pero independientemente de lo que es la materia de derecho procesal civil, pues los mismos elementos van a estar presentes en todas las materias, ¿no? Como lo vieron en la tarea o en la actividad integradora número uno, como por ejemplo es en el derecho procesal administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal, antes de Justicia Fiscal y Administrativa. También en el derecho procesal penal, pues es algo que también va a estar rigiendo estos procesos. Y pues obviamente, pues ya lo decía también en el derecho procesal laboral, también se pudieron haber dado cuenta de esto, ¿no? Entonces, sí, por favor, tengan conciencia de estos elementos, tomen conciencia del material. Hay bastante, ya les comentaba yo que ya les comentaba yo que al final del día, pues sí es muy, muy importante el que ustedes estén pues súper metidos con las actualizaciones, que estén súper metidos con lo que es el trabajo día a día de los abogados, que pues sí, buenos días, Abraham, que implica propiamente el elaborar y estar revisando todas las reformas con las que nos encontramos día a día. Tenemos muchísimas reformas constantemente. Ya les mencionaba yo que a partir del 1 de diciembre de este año inició la vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que obviamente es un cambio total de la forma en la que se hacía justicia en las diferentes entidades federativas, ¿no? Algunos estados o algunas entidades federativas pues han llevado esta transición de manera paulatina, em, pero pues al final del día sí es muy importante el que revisemos cómo lo vamos, cómo se ha ido avanzando, cómo se ha ido realizando. Ya también les mencionaba que desde mi postura, pues veo que es como una pequeña combinación de lo que hace mucho tiempo comenzó por ser en materia penal con la reforma del 2008 y que pues obviamente tuvo un margen de implementación pues bastante largo, o sea, fueron más o menos unos 8 años que la transición del sistema anterior al sistema acusatorio, que es actualmente el que nosotros estamos, el que se está llevando a cabo en los tribunales federales y en los locales en materia penal, pues se ha ido llevando. La reforma de la oralidad en materia mercantil, pues ya también se había presentado, sin embargo, pues era solo para algunos juicios con una cuantía menor de los 500,000 pesos, si no mal recuerdo.
Y pues obviamente en materia laboral, pues que la reforma tiene también poco, fue una reforma muy express, comenzó en el año 2000, bueno, la reforma se hizo en el 2019, que fue un cambio total para la justicia en materia laboral. Y como una implementación ya real, se tenía como fecha límite para la aplicación de las reformas en materia laboral y de un sistema totalmente oral y ante una autoridad jurisdiccional el 1 de octubre del año 2022, que fue cuando se implementó en toda la República Mexicana. Entonces, sí ha sido como muy importante pues estos cambios a la oralidad. ¿Qué vamos a ver el día de hoy en la clase? Vamos a verlo en un primer término, las pruebas. Si bien es cierto, el tema probatorio pues tiene que estar empezando desde la demanda, desde la contestación, qué es lo que van a probar, por qué se va a probar. Es muy importante el que ustedes logren identificar cuál es la naturaleza de estas, cómo se van a desahogar, cómo se van a ofrecer, eh, cuáles podría tener en este caso, el juzgado para poder determinar si va a admitir o va a desechar una prueba. Y también es bien importante que se tengan los medios probatorios necesarios y los medios de perfeccionamiento de las pruebas. Ustedes van a decir, ¿qué es esto? Pues también lo vamos a ver. Y finalmente como en esta va a ser como la primera parte, la segunda parte de la clase vamos a ver lo que es la audiencia preliminar y de juicio y finalmente el cómo formular los alegatos. Los alegatos son los argumentos que dan los abogados al finalizar normalmente el juicio, y era donde principalmente se utilizaban para tratar de convencer al juzgado o al tribunal para que dieran la razón en el litigio, ¿no? Voy a grabar también la sesión 4 correspondiente a lo que sería la sentencia, los medios de impugnación y la ejecución, que sería con lo que terminaría propiamente el proceso de primera instancia en materia civil. En la actualidad, em, y hablando un poquito, regresando un poco al tema de em, los alegatos al final del día, como en materia penal, en materia laboral no se presentan, pero en materia penal se realizan, hay unos alegatos de apertura. Estos alegatos de apertura sirven como una introducción justo para el juzgador, elaborada por el abogado litigante, que va a dar como un pequeño resumen, si lo quieren ver así, del por qué o de lo que va a ver el juez. ¿Sabe qué, señor juez? Pues es que yo vengo a representar a mi cliente porque lo que estoy buscando es o el cumplimiento de un contrato, y para el cumplimiento de ese contrato pues tenemos esto y vamos a tratar al finalizar el desahogo de las pruebas a determinar a quién tiene la razón, que es que realmente es mi cliente, ¿no? Y en la parte final, pues obviamente, ya una vez que se ha tenido como todo el análisis de las pruebas, el abogado va a hacer sus argumentos, sí, va a ser sus argumentos con respecto a lo que él puede concluir con respecto al desahogo de las pruebas. Estos alegatos, de pronto uno cree que no tienen alguna fuerza jurídica, pero pues también sirven para que el juez en un momento determinado o el secretario proyectista, que es el que hace directamente las sentencias o los proyectos de sentencia, y que una vez que pasan con el juez y son revisados, pues es lo que se da, ¿no? Cuando se tenía el sistema escrito, el juez en esta ocasión pues tiene que dictar la sentencia en la misma audiencia, al finalizar la audiencia de juicio, ¿no? Entonces sí es muy importante el que sepan elaborar unos alegatos, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Sale? Em, Pues ya cuando veíamos la etapa postulatoria, que propiamente es la parte escrita dentro del proceso, mencionábamos que es un requisito de parte del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares el que las partes ofrezcan sus pruebas dentro del mismo escrito. Em, Obviamente en el caso del actor, en el caso de quien está
demandando la intervención del Estado para la aplicación de justicia por una determinada pretensión, pues tiene que presentar sus pruebas. Hay un principio de derecho en materia civil que dice que justo el que afirma está obligado a probarlo, salvo prueba en contrario. Entonces, si yo estoy presentando una demanda, pues obviamente tengo que presentar todos los medios con los cuales pueda acreditar lo que estoy diciendo. No es posible que yo esté nada más invocando pues sí, invocando como el ejercicio de una acción civil o una acción mercantil, dependiendo de lo que quieran aplicar, y pues la realidad es que no haya como nada que obligar al demandado, ¿no? Entonces hay que ser como muy cuidadosos. Em, También tenemos que tomar en cuenta que son la parte primordial del litigio. O sea, podemos tener un escrito de demanda excelente en cuanto a la redacción de los hechos, en cuanto a la redacción de las pretensiones, pero si no tenemos idea de lo que vamos a ofrecer para eh, que como medio de prueba, pues al final del día nuestro dicho, nuestros escritos, pues vuelven escritos vacíos, ¿no? Es como una cartita, por así decirlo, a los Reyes Magos o a Santa Claus, ¿no? Ya aprovechando las fiestas decembrinas. Entonces, pues sí son parte importantísima dentro del proceso, sí es parte muy esencial, pues la parte de las pruebas, ¿no? ¿Qué también tenemos que tener en cuenta? Em, Cada prueba tiene que estar relacionada con los hechos. No podemos nada más decir, ah, bueno, es que ofrezco una testimonial de fulanito, de sutanito, perenganito, pero pues en ningún momento ellos estuvieron presentes, ¿no? Yo no hice ninguna manifestación, ya sea en mi demanda o en mi contestación, entonces eso también va a generar como cierta incertidumbre jurídica y también en materia probatoria. Asimismo, también tienen que ser material idóneo, ¿no? Supongamos que estamos en el tema de no sé, de algún cumplimiento de algo y que yo ofrezco únicamente no sé, cualquier tipo, o sea, una pericial, pero no tengo materia para poder desarrollar o desahogar esa materia, ¿no? Nada más simplemente, ah, bueno, es que considero que era bueno presentar una pericial, pero ¿en qué? Ah, bueno, es que se me ocurrió, ¿no? Eso tampoco puede ser, o sea, tenemos que pensar qué es lo que tenemos que ofrecer. Y en un momento determinado, pues también en el litigio, algo súper importante es que nosotros estemos conscientes de la forma en la que el contrario puede, puede debatirnos nuestro escrito de demanda, ¿no? De pronto uno se va transformando como en un visionario, por así decirlo, si quieren verlo así como del futuro, en el sentido de decir, ah, bueno, es que me ofreció esto y lo está ofreciendo para esto, ¿no? Y yo creo que puedo hacer esto. Y aparte él me puede decir esto y esto en el escrito, ¿no? Entonces, al final del día, en la medida en la que ustedes vayan practicando, en la medida en la que ustedes se vayan parando a una audiencia, en la medida en la que ustedes vayan como desarrollándose poco a poco en en materia de litigio, pues también va a ser como más fácil, ¿no? Que siempre van a estar los nervios. A la fecha yo todavía sigo teniendo muchos nervios cuando me toca ir como a una audiencia, ya sea ya les había mencionado yo en su momento que yo litigo en materia, principalmente en materia laboral, y pues obviamente cuando uno va en la junta, pues o va al juzgado, al tribunal laboral, pues siempre tiene como, siempre está como esta sensación de que chin, o sea, tengo que dar lo mejor de mí para no regarle en el asunto, ¿no? Al final del día va el patrimonio de mi cliente. Entonces sí es súper importante el que ustedes pues estén chambeando como constantemente, que se pongan a estudiar, que revisen sus expedientes. El litigio, y es algo que yo en lo personal lo veo, es un tema de mucho seguimiento, de mucho conocimiento de lo que estamos diciendo. Y pues bueno, es muy importante el que ustedes pues vayan haciéndose como estas técnicas. Eh, Lupe, maestro, sí, Abraham, buenos días. buen día. Me surgió una duda, bueno, no ahorita, ya es una duda que tenía desde hace algunas semanas, Ujú,
Ahorita que estaba usted diciendo de las pruebas, Ujú, mi pregunta es, permita, mi pregunta es si es recomendable o no sé si es correcto pensar primero en las pruebas que uno tiene o con las que uno puede contar antes de redactar los hechos, o más bien tengo que redactar los hechos o pensar, no sé, ujú, lo planteo mi pregunta de esta manera, no sé exactamente cómo darme a entender, pero eh, ujú. ¿no? Dejar nada más de lo que sí tengo pruebas. Porque por un momento a mí se me vino a la mente si era este, posible. Te cortas un poquito, Abraham, pero sigue, sigue exponiendo, ajá. ¿Me escucha bien? Sí, es que de pronto como que te pasmas y se corta. Ah, ok, bueno, si no me escucha, vuelvo a repetir. Ujú, Entonces, yo pensaba, a lo mejor no sé si sea mejor, valga la redundancia, comenzar primero con las pruebas con las que cuento y con base en eso redactar los hechos, o cómo sería mejor. mira, Abraham, yo qué hago normalmente con mis clientes, ¿no? Lo primero es como una pequeña entrevista. ¿Para qué? Para justo el saber cuál es el problema, ¿no? Normalmente cuando la gente se acerca a un abogado no tiene luego la más remota idea de cuál es, de a qué va, ¿no? Y cree que de pronto ahí sí el Internet nos juega de manera negativa en el sentido de que de pronto todos leen un articulito, ven un video y dicen, ah, bueno, yo ya sé qué es lo que tengo, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer, cuando la realidad es que eh, hay un dicho o hay un meme que dicen de los abogados, es que cuando voy y pregunto a un abogado, la respuesta siempre es depende, ¿no? Este depende de qué, de qué consiste, justo de que el cliente sea muy transparente, en el sentido de decir, a ver, yo tengo este problema, pasó A, B, C, D, E, F, G, quiero saber cuál es como la recomendación, ¿no? A partir de este relato, pues la entrevista pasa ya a un segundo momento, ¿no? Que es muy bien. De todo esto que usted me compartió, de todo lo que me dijo, que no sé si es un tema de una escritura, si es un tema de un despido, si es un tema de una denuncia, de lo que sea, ahora sí, ¿cuáles son las pruebas con las que contamos, ¿no? Por ejemplo, en materia laboral, eh, si vas por una empresa o lo primero que uno pregunta cuando representa a un trabajador es, ¿firmaste algún documento? Es como, después de escuchar como todas las narraciones, ¿qué tienes, no? ¿Firmaste, no firmaste? ¿Tienes esto? No sé, ¿hubo testigos? ¿Quiénes son? ¿Dónde viven? ¿Crees que puedan estar? Em, no sé, por ejemplo, supongamos en un tema de una prescripción adquisitiva, ¿no? De un usucapión. Oye, ¿tienes fotografías? ¿Tienes documentos? ¿Recibos de pago? O sea, como todo lo que nos pueda servir, pero siempre tiene que ser acorde a lo que el cliente nos está diciendo, ¿no? Desafortunadamente, y eso también ya después uno se va haciendo se va haciendo maestro, ¿no? Va descubriendo cómo su cliente, pues de pronto no le dice siempre la verdad o nos dicen la verdad a medias, ¿no? Entonces, ya de pronto uno va como intuyendo qué es lo que el cliente no está diciendo, ¿no? Y es justo lo que yo ahorita mencionaba. Ya uno se vuelve como experto en lo que la otra parte me puede decir. Porque incluso en las mismas declaraciones de tu cliente, pues dices, "Ah, o sea, sí pasó esto, pero de pronto hubo como un salto, ¿no? En el tiempo y ya no me cuadra. ¿Qué fue lo que pasó en ese periodo, ¿no? Y ya cuando uno revisa o cuando te llega, supongamos que vas por el actor, te llega ya el escrito de la contestación de la demanda y que vas viendo lo que la misma demandada va exponiendo, dices, aquí ya tengo yo el punto de lo cual pues tenía duda, ¿no? Y que mi cliente no me dijo. Entonces es ahí justo como la maestría en la que uno pues va a ir tratando y también de descubriéndose con el cliente. No es, los clientes de pronto son medio
medio complicados, como toda relación humana, eh, justo en el sentido de que quieren que todo se les resuelva, pero no quieren decir como toda la información, ¿no? Hay materias que es como más sencillo el, en cuanto al material probatorio, en el sentido de que las pruebas son como muy limitadas, por así decirlo. Hay algo, por ejemplo, en materia administrativa y en materia fiscal, no existe una confesión. ¿Por qué? Porque la autoridad no puede confesar algo que, pues que ya está en los documentos, ¿no? O sea, normalmente los procesos en materia administrativa y en materia fiscal, casi la mayoría de los juicios tienen que ver con documentos, ¿no? Que es ahí la prueba reina, por así decirlo, bueno, en todas las materias, principalmente en materia fiscal y administrativa, ¿no? Eh, Al final del día, como estás peleando un acto administrativo, un acto fiscal que tiene que ver con permisos, que tiene que ver con procesos, perdón, con procedimientos de la autoridad, pues no es de que digas, ah, es que no lo tengo, no, es que para poder llegar a este acto jurídico, a esta resolución en materia jurídica, administrativa o fiscal de la dependencia que sea, eh, pues el mismo documento me va diciendo qué es lo que fue pasando, ¿no? Entonces, con ese documento, pues es como la base como de lo que estás peleando, ¿no? Y el cliente no puede agarrar y decirte, ay, es que no me acuerdo o no sé qué pasó. No, 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 es que aquí está el documento, ¿no? Te están peleando A, B, C, D, ¿lo tienes o no lo tienes? Si no lo tienes, entonces, pues el abogado administrativo o fiscal, pues tiene que buscar la forma en la cual darle la vuelta a esos documentos que no cuenta, en este caso, el cliente, ¿no? Por ejemplo, en materia penal, dependiendo del tipo del delito o del delito con el que te estés encontrando, pues también tienes que hacerte como de los medios probatorios, ¿no? Pensemos en un hecho de tránsito, ¿no? Donde de pronto pues los coches chocan o se genera algún daño y obviamente pues uno se queda siempre con la duda, ¿no? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Mi cliente, la víctima o el imputado, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a ayudar en este caso, ¿no? Ah, bueno, es que si fue un hecho de tránsito, tenemos que tener una prueba pericial, por ejemplo, ¿no? Que me va a ir acercando, o sea, porque hay ciertas cosas, como te lo menciono, no, desafortunadamente luego a los clientes se les olvida dar muchos detalles, ¿no? Por ejemplo, a mí hace 2 años, un trabajador justo se acercó, me dijo, ¿sabes qué? Es que me despidieron, pasó esto, y tal, me contó una versión de los hechos, ¿no? Cuando veo la contestación, pues yo sabía cómo más o menos iba a venir y platicando con los abogados, justo para ver si podíamos conciliar, mi cliente me decía, no, es que yo me fui súper tranquilo, ¿no? Y los abogados me decían, no, es que se fue así, así, así. Entonces, pues dije, ¿sabes qué? Yo le creo a mi cliente, pero ya después hablando con él era como el de, a ver, dime qué pasó, porque pues ellos, o sea, no podemos negociar esto por estas circunstancias, ¿no? Y yo necesito saber cómo fue realmente el despido, ¿no? ¿Para qué? Para que yo pueda ver cuál va a ser el margen por el cual me voy a ir moviendo y que se pueda incluso evitarse como todo el juicio, ¿no? Si tú no me platicas todo, vamos a estar en broncas, porque entonces, si ellos ofrecen A o B, yo ya sé por dónde va a venir el trancazo, pero pues yo lo pude haber evitado desde el inicio, ¿no? Entonces, sí es como súper, súper importante siempre tener como esta entrevista. Algo que yo hago de manera particular es, tengo un cuestionario, ¿no? Dependiendo a quién esté representando, a ver qué fue lo que pasó, cuándo pasó, cómo pasó, firmaste, no firmaste, quiénes estuvieron, em, cómo, precisamente para que la persona pues me vaya escribiendo y me vaya poniendo las cosas, ¿no? Ya cuando, normalmente también siempre es un relajo porque luego la gente no se acuerda y ponen los hechos todos revueltos, pero pues a uno le toca también como el decir, ah, mira, ¿cómo lo puedo acomodar de tal manera que fuera más sencillo? Pero siempre, siempre, y yo lo que recomiendo a Abraham es el que se haga una breve entrevista, primero con el cliente. em, sí, igual, algo que sirve bastante, y eso lo aprendí de una amiga, eh, que haya como una carta propuesta. Esta carta propuesta que implica, estos van a ser mis servicios de lo que tú, o sea, como un pequeño resumen de lo que el cliente redactó en el cuestionario. eh,
Estos van a ser como los servicios que vas a contratar, estos van a ser los honorarios y las formas de pago. También porque el cliente así ya va a tener como cierta idea de cómo va a estar el trancazo, ¿no? Dependiendo de las materias, también va a depender la forma en la que uno va a cobrar o normalmente cobra los honorarios, ¿no? Por ejemplo, en materia civil, algunos abogados cobran por audiencia, algunos otros lo que hacen es, sabes que cada asesoría va a costar tanto, por audiencia va a ser esto, pero el total de los honorarios por la cuantía de lo que estamos peleando va a ser tanto. Por ejemplo, en materia laboral es, eh, a lo mejor y no va a tener un costo en el tiempecito que vaya a durar el juicio, pero hasta que haya una sentencia condenatoria para la empresa, cuando normalmente va uno por trabajador, te voy a cobrar tal porcentaje, ¿no? Y en materia penal, pues también ahí los abogados determinan cómo van a ser los honorarios dependiendo como de lo que tienen que ir moviendo, ¿no? Entonces, depende mucho, o sea, este cobro pues también depende mucho de estas entrevistas, ¿no? Eh, el cómo el cliente, qué es lo que te dice, cómo te lo dice y cómo lo puedes ir resolviendo también, que es súper importante eso, Ok, maestro. Muchas ¿sale? gracias. Sí, sí, sí. No, de nada, Abraham. Y pues bueno, ¿qué vamos a ver? Esto también es bien, bien delicado porque no todos los abogados saben cómo se tiene que ofrecer una prueba, ¿no? El mismo código, y eso te lo digo ahorita a ti y a tus compañeros que vean la clase, el mismo código, la ley que ustedes quieran, les va a decir las pautas de cómo la tienen que ofrecer. Muchos de los abogados, y me pasó, ahorita estoy de hecho elaborando una contestación de demanda en materia laboral, eh, y los abogados únicamente ofrecen documentos, ¿no? Pero pues estos documentos tienen que tener un medio de perfeccionamiento, es decir, tienen que ir acompañados de otra prueba. ¿Para qué? Para que yo pueda lograr el valor probatorio que pretendo darle. Eh, por ejemplo, en materia civil, ¿no? Pensemos que hubo una firma de un contrato, pero la realidad es que, no sé, el actor se inventó un contrato cualquiera y originalmente había sido verbal, el demandado cumplió con todos los requisitos, pagó todo el rollo, pero pues el actor presenta este contrato, ¿no? Cuando el demandado ofrece, bueno, contesta la demanda, pues ¿qué va a decir? ¿Sabes qué? Pues es que ese documento yo nunca lo firmé. La forma de perfeccionamiento pues fue de manera verbal y estaba fulano, sutano y perengano, ¿no? Y esa firma que está ahí estampada no era mía. Entonces, ¿cómo tenemos que combatir ese documento? Pues obviamente con una pericial, ¿no? Ciertamente estamos ofreciendo un documento privado, que es lo que la ley, el mismo código nos va a decir, documentos privados son A, B, C, D, y estos documentos, dependiendo de cómo se vaya a objetar o dependiendo de cómo se va a ofrecer, pues va a tener cierto valor probatorio, ¿no? Si yo como demandado no digo, pues me presentó el contrato y ya me voy por la vida feliz, y nada más digo, es que esa firma no es de mi cliente, pues obviamente, como yo no estoy ofreciendo una prueba que contrarreste el documento, pues obviamente no va a tener ninguna eficacia, ¿no? Se van a quedar nada más los dichos. Entonces sí es súper importante el saber cómo lo tengo que ofrecer, de qué manera puedo darle un mayor peso dentro del juicio e incluso las manifestaciones que estoy haciendo también en los hechos, ¿no? Por ejemplo, o sea, con esto mismo del contrato, ¿sabes qué? Es que sí me lo firmó y estuvieron full sutano y perengano, ¿no? Y fue a tal hora, tal día, y siempre con estas condiciones de los hechos de modo, tiempo y lugar, ¿no? ¿Cuándo fue? ¿Quién estuvo? ¿En dónde fue? Y eso también nos va a permitir como mayor flexibilidad, a lo mejor en un primer momento, para poder saber qué es lo que tenemos que hacer. Oiga, maestro, una pregunta. Ajá, Perdón la interrupción. no, no te preocupes. Este, por ejemplo, en ese caso, o en ese ejemplo que usted está dando, si yo, por ejemplo, estoy defendiendo a la parte demandada y mi
cliente dice, yo no firmé eso, eh, digamos que yo tendría que solicitarle a la contraparte el documento en donde está la supuesta firma para entonces hacerle solicitar un dictamen pericial, porque se supone que a lo mejor yo no tendría ese documento, ¿verdad? Entonces me surgió esa duda. Mira, por ejemplo, con el tema de los documentos, ¿no, Abraham? En este caso de la firma. Cuando ustedes, igual si le pudiese dar una leída ahí al Código Nacional, cuando hablas sobre los requisitos de la demanda, al final te dice que, que tiene que tener las copias de traslado con todos los documentos eh, para correr traslado, o sea, con todos los documentos que tú presentaste para que la demandada tenga las herramientas para contestar. Si de una forma tú no agregas los documentos, ¿qué es lo que va a pasar? Te va a terminar, el tribunal, en este caso el juzgado, te lo va a desechar. ¿Por qué? Porque, a ver, me dijiste que presentaste un documento, pero no lo estás presentando, no viene en la copia de traslado. Que obviamente, pues el tribunal va a tener el original en el resguardado y en el día que se señale va a desahogarse justo esta prueba pericial, ¿no? Que sería una prueba pericial en documentoscopía y en grafoscopía. Entonces, al final, pues el documento va a estar ahí. Es obligación de las partes el que se corran los traslados de todos los documentos, ¿no? De los contratos, del documento que sea o de lo que se tenga que se corra traslado. ¿Para qué? Para que al momento de la elaboración de la demanda o de la contestación, pues no haya como ninguna prevención, ¿no? Que de pronto también eso se presenta, y que por eso yo les decía, ¿no? En la sesión pasada, si tú sigues al pie de la letra los requisitos, tu demanda se va a admitir. O sea, no va a haber como de que, oye, es que faltó, que también ha pasado y que he visto, me faltó redactar, no sé, de un hecho concreto me faltó esto y en ese hecho se basa toda la acción, ¿no? Entonces, cuando lo ve el tribunal que dice, bueno, es que de esto que me estás presentando hacen falta cosas. No me adjuntaste pruebas, no me copias, no me trajiste la copia de los traslados, hay un documento que tú mencionaste y no está, ¿no? Entonces, al final del día, a lo mejor y lo admite, se va a reservar, pero ya en la audiencia preliminar va a ser parte actora, no presentaste estos documentos, desechada. Parte actora, no dijiste esto, tache, ¿no? Entonces, si tú sigues como al pie de la letra todo lo que los artículos de la demanda viene, tú ya estás del otro lado, o sea, no vas a tener ninguna prevención. Eso también me dio la recomendación una amiga que trabajó justo en el Tribunal de Justicia Fiscal y que también, y otros que, por ejemplo, trabajaron en los juzgados de distrito, ¿no? En materia de amparo, o sea, era de, si tú cumples con los requisitos que dice la ley, no va a haber prevención, no va a haber nada, te van a admitir la demanda. No los cumples, ahí vamos a empezar con las broncas, porque pues obviamente el tribunal, el juzgado está obligado a solicitarte a ti los documentos o que aclares la demanda para que no haya una violación de derechos después, ¿no? Y que puede generar temas de nulidades procesales. Entonces, siempre revisen, ¿no? O sea, tal cual, te estoy presentando, estoy diciendo que va a presentar esto, tiene que venir ahí. No viene, ¿sabes qué? O sea, cuando lo estás elaborando dices, ¿lo tienes o no lo tienes? ¿Sabes qué? Pues si no lo tengo, ¿para qué digo que lo tengo, ¿no? Yo solito me voy a meter el pie. Mejor, ¿sabes qué? No lo tengo, pero pasó de otra manera. Y con eso a lo mejor y estamos tergiversando un poco la realidad, pero es una forma de salir como al paso de estas circunstancias, ¿no? Hay clientes que de pronto dicen, chin, es que sí pasó esto, pero no tengo los documentos, ¿no? Entonces es así como de, chin, o sea, ¿hay copia, hay algo donde lo podamos sacar? No, pues es que no. Entonces, ¿sabes qué? Es como si no hubiera pasado. Exactamente, o sea, ¿dónde sí podríamos como tener ciertas, como ciertos bemoles, ¿no?
Por ejemplo, en un tema de un documento público. No sé, pensemos en una escritura, ¿no? ¿Sabes qué? Está la escritura, pero yo no la tengo en original, tengo copia simple, sin embargo, te exhibo el recibo de pago, ¿no? De que ya solicité la copia. Entonces, lo que va a hacer el tribunal en un momento determinado va a ser justo, en cuanto se tenga la copia, quien lo está ofreciendo, lo tiene que presentar el original propiamente, ¿no? Pero son como ciertas cositas que uno tiene que tener como como muy en claro y muy en cuenta. Porque si no, uno va a estar como en broncas, ¿no? En el sentido de decir, ¿sabes qué? Pues es que justo lo acabas de decir tú, pues si no lo tienes es como si no hubiera pasado. Si está a manos de una autoridad, pues bueno, ¿sabes qué? Pues le requiero a la autoridad que me mande el documento, ¿no? Y tengo que exhibir los documentos que acrediten que solicité a la autoridad el documento, pero pues por los trámites que corresponden, para la autoridad no me lo puede entregar en tiempo y forma. Entonces son como ciertas cositas que uno sí tiene que ir como previendo. Eh, por ejemplo, vamos a ver, mira, la primera es la confesional, la cuarta, nos vamos a brincar ahorita les voy a explicar igual cómo se hace una confesional, cómo se hace una testimonial, pero vámonos a la parte de la documental. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y también el código, bueno, prácticamente todos, de todas las legislaciones, nos va a dividir los documentos en dos, documentos públicos y documentos privados. ¿Cuáles son los documentos públicos? ¿Tú cuáles crees que sean, Abraham? Pues me suena como a actas de matrimonio, actas de nacimiento, cualquier documento que fue expedido por en alguna instancia de gobierno. Exacto, todo lo que tenga que ver con el gobierno son nuestros documentos públicos. Justo tú ahorita mencionaste, ¿no? Un acta de nacimiento, un acta de matrimonio, un acta de defunción. Hay unas constancias, por ejemplo, de concubinato que también uno puede sacar en el mismo registro civil, ¿no? Estos documentos son públicos, ¿por qué? Porque los emite una autoridad. Pensemos también en un instrumento notarial. Para tumbar un instrumento notarial es muy, muy complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque se está realizando el acto jurídico frente a un fedatario público, que en este caso es un notario o un corredor público, ¿no? Por ejemplo, en materia administrativa, fiscal, el IMSS, el Infonavit, el SAT, no sé, pensemos en el segmento bancario, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, también tienen este carácter de fedatarios, o sea, hay ciertas autoridades que tienen este carácter, ¿no? Entonces, cuando emiten un acto jurídico, una resolución, eso ya es un documento público. En el sentido de decir, es que lo está emitiendo una autoridad. Que se tiene que este documento es válido y y tiene un valor probatorio pleno en el sentido de que la autoridad no va a fingir o no va a permitir un cierto manejo de la información que ahí está dándose de manera tendenciosa, ¿no? Y entonces, obviamente, con estos documentos, pues es con lo que o sea, con lo que se va a acreditar. Hay ciertos documentos, normalmente, bueno, antes de que estuviera como todo este tema de lo digital, em, por ejemplo, en materia judicial, los jueces y algunos secretarios, los actuarios, también son fedatarios públicos. ¿Qué pasa con estos documentos, no? Pues obviamente tienen que tener el sello, tienen que tener la firma, o sea, hay como ciertas reglitas que tiene que cumplir. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, con todo el cambio en materia de tecnología, de la emisión de los documentos, hay nuevos requisitos, ¿no? Si no es un documento en físico y que se emite de manera digital, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, ya ves que vienen con los QR actualmente y viene con la línea digital, el sello digital, por así decirlo, y con eso ya se entiende que este documento pues es un documento público, ¿no? Siempre y cuando cumpla con las características. Si el documento no tiene las características de la ley, que la ley eh, correspondiente o reglamentaria está solicitando, pues obviamente ese documento no va a ser un documento público, va a ser un documento privado y puede generar también un tema
de falsificación, ¿no? Entonces estarías en un broncononón, ¿no? Pero si es emitido por una autoridad, sí o sí tiene que venir un acuerdo, un acta o en la ley donde debe decir cuáles van a ser los requisitos. Por ejemplo, en el Estado de México, eh, el- los tribunales de cualquier materia ya son juzgados y tribunales libres de papel. Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente? Em, tú únicamente presentas tu escrito original firmado y te escanean todos los documentos y ya para el tribunal nada más en el original te imprimen un pedacito donde dice qué es lo que presentaste, a dónde, cuándo, em, quién te lo recibió y aparece quién lo firmó, la línea de la firma electrónica avanzada del tribunal o del juzgado, el Poder Judicial de la Ciudad del Estado de México, y aparece esta liga digital. Para el tribunal, estos documentos, ya esta firma es como si se hubiera hecho como en el proceso anterior, ¿no? De que te ponen el sello, te lo pasaron y te firmaron como a mano y todo, ¿no? Que en ese sentido el Estado de México va como muy, muy avanzado, ¿no? También tú puedes ir presentando las promociones de manera digital y los acuerdos se realizan de manera digital, te notifican de manera digital y con eso ya está. Cuando te, por ejemplo, como demandado, cuando van y te hacen el emplazamiento, literal nada más llegan con el acuerdo y tu acuerdo viene, más que tu acuerdo es como la cédula de notificación y viene un QR. Y tú escaneas el QR con el teléfono y ¿qué aparece? Pues ya te va a aparecer el escrito, el acuerdo, donde se admitió la demanda, ¿no? Y todos los documentos. Entonces, digamos que ya es otra forma como de hacer justicia y que se certifica que es lo que se está haciendo propiamente dentro del juzgado. Que bueno, si nos vamos como más de fondo, por ejemplo, en materia constitucional, esta forma de emplazamiento es ilegal, en el sentido de que pues la Constitución te dice que te lo tienen que entregar de manera física, ¿no? Y con el QR, si alguien escaneó mal o hizo falta algo, tú no vas a tener constancia de que es la forma en la que se te debe de notificar, ¿no? Porque la ley te lo marca muy claro. Por ejemplo, en materia laboral la ley te dice, ¿sabes qué? Eh, tienes que dejarle al demandado tu demanda si trae pruebas, con las pruebas, de manera física, le tienes que correr traslado con el acuerdo admisorio y la cédula de notificación. En que en ningún momento te marca que tiene que ser por medio de un QR, ¿no? Entonces ahí ya está, allí ya hay un conflicto, ¿no? En el sentido de decir, pues la Ley Federal del Trabajo es materia federal y pues obviamente como se está aplicando en los tribunales locales, pues esta situación podría en un momento determinado generar ciertas circunstancias con la misma eficacia del tribunal, ¿no?